Muy buenas noches. En este video pues vamos a trabajar algunos ejercicios de dinámica de la actividad 6 pues de nuestro libro. Empezaremos con el 7 y dice: determine la aceleración de un carrito de 50 kilogramos de masa si es jalado con un ángulo de 45 grados y una fuerza de 5 newtons. Supón que no tiene fricción. Muy bien, los datos que tenemos serían los siguientes. Datos. Entonces tenemos lo que es la masa del carrito, que es igual a 50 kilogramos, y el ángulo, que es de 45, y la fuerza de 5 newtons. ¿Qué está sucediendo? Bueno, supongamos que este es el carrito y este es jalado de esta forma. El ángulo que se genera acá dice que es de 45 grados. Y pues la masa del carrito es de 50 kilogramos. Bien, la fuerza que se aplica es de 5 newtons. Muy bien. Entonces, luego de esto, pues vamos a generar un diagrama de cuerpo libre. Y tendríamos entonces aquí, esto representaría el objeto. Y luego tendríamos acá lo que es la fuerza que se aplica, ¿verdad? Como nos dice que no hay fricción, en esta parte de acá, no hay fricción, entonces no vamos a considerar la fuerza que se opone a ese movimiento. La dibujé, pero no la vamos a considerar porque dice que no tiene fricción. Luego de eso también sabemos que hay una fuerza que se produce por el peso. Muy bien, como no hay movimiento, o sea, es un plano horizontal, no hay movimiento vertical, por lo tanto, la fuerza que ejerce el peso, que es la masa por la gravedad, tampoco la vamos a considerar. O sea, esto no lo vamos a considerar, ¿verdad? Porque no la necesitamos, porque el objeto está interactuando en una superficie plana. Muy bien, entonces esa parte azul no la voy a considerar. Muy bien, ahora, ¿qué voy a encontrar? Como tengo una fuerza aquí aplicada y tiene un ángulo de inclinación de 45, entonces yo debo de encontrar la componente en X de esa fuerza. Entonces, si yo genero aquí un triángulo rectángulo y el ángulo está acá, entonces yo debo de usar una función trigonométrica para encontrar esta de acá. La función trigonométrica para encontrar esa de acá sería, como este es adyacente, sería coseno del ángulo por la fuerza, me daría ese valor, ¿verdad? Esa magnitud de la fuerza de la componente en X. Teniendo en cuenta eso, yo tendría la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué no es igual a 0? Porque recordemos que esto se está moviendo, entonces no puede ser igual a 0. Al verificar mi diagrama de cuerpo libre, ya que no experimento fuerza que se opone a la fuerza aplicada porque dice que no debo de considerar la fricción, entonces únicamente tendría la componente, que sabemos que esa componente se obtiene con utilizar la fórmula de coseno de 45 grados por 5 newtons, va a ser igual a la masa que sí la poseo, que es de 50 kilogramos. Eso multiplicado con la aceleración. Como estoy buscando la aceleración, voy a despejar para aceleración. Entonces, este 50 que está multiplicando con aceleración tiene que irse al otro lado a dividir. Entonces me quedaría coseno de 45 grados por 5 newtons dividido 50 kilogramos va a ser igual la aceleración. Procedemos a trabajarlo y tendríamos en mi calculadora coseno de 45 por 5 dividido 50. Muy bien, y esto me quedaría como resultado, me daría un resultado de una aceleración de 0.077 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta sería mi aceleración. Es lo único que me pide, es lo único que realizo. Muy bien, pasemos al siguiente.
Y dice, una persona jala un bloque de 100 kilogramos con una fuerza de 300 newtons, como se muestra en la figura, suponiendo que la fricción entre la caja y el suelo es de 0.8, determinar la componente horizontal de la fuerza, la componente vertical de la fuerza y la aceleración del bloque, suponiendo que el ángulo alfa sea D, y me dan los 7 ángulos que aparecen en pantalla. Bueno, muy bien, primero vamos a colocar nuestros datos. Como datos principales tendríamos la masa del bloque, que es de 100 kilogramos, la fuerza aplicada, que son 300 newtons, el coeficiente de fricción, que es 0.08. Muy bien, ¿qué me pide? Me pide componente horizontal, componente vertical la aceleración y únicamente. Muy bien. Primero pues ya tenemos aquí nuestro dibujo, ¿verdad? Y sobre eso vamos a hacer nuestra interpretación. Muy bien. Recordemos que aquí interactúa una fuerza por el peso, que sería masa por gravedad. Y esa misma dice que proporciona una fuerza en contra a la del peso, que se le llama la fuerza normal. ¿Por qué necesito esto? En este caso, pues la fuerza normal, al estar en un plano totalmente horizontal, plano que no tiene ninguna inclinación, dice que la fuerza normal es exactamente la misma que la del peso. Ahora, ¿por qué lo necesito? Lo necesito porque acá entre la caja, el bloque o la caja y en la superficie genera una fricción. Y esa fricción me la dan, ¿verdad? Que es un coeficiente de 0.08. Pero yo necesito la fuerza que se opone al movimiento por esa fricción. Y dice que esa fuerza pues es la que está acá. Y esa fuerza, la fuerza de fricción, está dada por la fórmula de la fuerza normal multiplicado el coeficiente de fricción. Por eso necesito saber también estos valores, ¿verdad? Que la fuerza normal. Muy bien. Teniendo en consideración eso, pues puedo hacer un diagrama de cuerpo libre y tendríamos, muy bien, voy a hacerlo acá, diagrama. Esto lo vamos a borrar, que ya lo tenemos ahí mejor. Y voy a colocarlo más arriba. Diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces tendríamos el punto de acá, que es el punto donde interfieren todas las fuerzas, el punto que representa la caja, y tendríamos entonces, tengo una fuerza aplicada acá, esta no, una fuerza acá, que representa un ángulo, esto tiene un ángulo, muy bien, y este ángulo es de, este ángulo es de varias cantidades. Por ejemplo, el inciso A es de 10. Entonces, si yo hago el diagrama del inciso A, ese sería 10 grados. Muy bien. La fuerza, hay una fuerza aquí aplicada, vamos a escribir con azul, una fuerza aplicada que es de 300 newtons, inclinada, ¿verdad? Tenemos también una fuerza provocada por el peso, que ya lo habíamos establecido, y esa fuerza del peso es la fuerza normal también, y esta fuerza del peso es masa por gravedad. Entonces sería la masa, ya la tenemos, que es de 100 kilogramos,
Eso lo voy a multiplicar por 9.81, que es la aceleración. Y ya tendría acá la fuerza producida por el peso, 100 por 9.81, y me daría 981 newtons. Esta es la misma fuerza normal, ya que el plano donde se desliza es totalmente horizontal, plano, y recordemos que la fuerza normal dice que es perpendicular a la superficie donde está el objeto que se está moviendo, ¿verdad? En este caso, como es totalmente plana, me da una línea recta en Y, y por lo tanto, la fuerza del peso es la misma que la normal. Entonces tendríamos una normal de 981 newtons. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve porque tengo una fuerza que se opone, y esta fuerza es la fuerza de fricción, que no la tengo, pero la voy a encontrar multiplicando la normal por el coeficiente de fricción. Muy bien, entonces inciso A, voy a borrar acá, inciso A. Aquí vamos a poner el ángulo. Bueno, aparte de eso, pues necesito hallar la componente de la fuerza en X, porque como todo se da en un plano horizontal, tengo que hallar eso. Para encontrar eso, utilizo la función trigonométrica de coseno del ángulo por la fuerza. Muy bien, ahora sí, ya puedo trabajar la sumatoria. Dice la sumatoria de las fuerzas. Aquí el inciso A, el ángulo es el que cambia de 10 grados. Entonces tendríamos la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a, como se está moviendo, sería masa por aceleración. Muy bien. La sumatoria de las fuerzas. ¿Qué fuerzas intervienen? Intervienen esta, pero como está del lado positivo en X, esta sería más coseno del ángulo por la fuerza. Y tengo una de fuerza de fricción, ¿verdad? Que está en contra, o sea, está en X negativo, por lo tanto sería menos la fuerza de fricción. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Sustituimos valores, vamos a borrar esto, y tendríamos coseno en el primero, el inciso A es coseno de 10 por 300, menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción dice que es la normal por el coeficiente de fricción. Esto es igual a la masa, que sería 100 kilogramos por la aceleración. La aceleración no la poseo, no me la da. Bueno, seguimos y tendríamos coseno de 10 por 300 y me da 295.4423 newtons, menos, aquí serían los datos, ¿verdad? Los datos de la fuerza normal, que son 981 por el coeficiente de fricción, que es de 0.08. Aquí borré. Muy bien, que sería 0.08. Esto es igual a 100 kilogramos por aceleración. Muy bien. Ahora multiplicamos y sería 981 por 0.08. Y tenemos una fuerza que sería 295.4423 newtons, menos la fuerza de fricción sería de 78.48 newtons. Y esto es igual a 100 kilogramos por aceleración. Como necesito hallar la aceleración, necesito hallar esto, entonces esto que estaba multiplicando se pasa a dividir y me quedaría entonces como, puedo restar de una vez, puedo colocar 295.4423 menos 78.48, y eso me da 216.9623. Este es igual a A, y este 100 lo pasamos a dividir acá. 100 kilogramos. Muy bien, recordemos que aquí todavía tengo la dimensión newtons. Lo vamos a copiar. Muy bien, ahora dividimos. A es igual a 216.9623 dividido 100. Y tengo una aceleración de 2.1696 metros sobre segundos al cuadrado. Ya tengo la aceleración del inciso A. Aparte de la aceleración, me pide las componentes de la fuerza. Entonces, muy bien, yo tengo la componente de las fuerzas. O sea, yo tengo una fuerza
de esta forma. O sea, tengo un plano cartesiano y aquí sale la fuerza. Siempre el inciso A, ¿verdad? Como tengo un ángulo que ya me lo acaban de dar, el inciso A, ese ángulo de 10, entonces para encontrar la componentes, voy a colocar aquí componentes, aquí arriba mejor, componentes de la fuerza. La fuerza aquí aplicada es de 300 newtons. Muy bien. Entonces, para encontrar las componentes horizontales y verticales tendríamos la horizontal que es esta, ¿verdad? La del eje X. Por lo tanto, ya la tendría calculada, ¿verdad? Porque es la que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, esa es esta. Entonces, la horizontal, si quieren la volvemos a hacer, sería coseno de 10 por 300. Y tendríamos coseno de 10 por 300. Me da 295.4423 newtons. Y para la vertical, que sería esta, entonces tendríamos la fórmula seno de 10, porque es el grado de 10, ¿verdad? Por 300. Muy bien. Esa si no la tengo, la vamos a calcular, seno de 10 por 300. Y me da una fuerza vertical de 52.0944 newtons. Y con esto termino el inciso A. Este es el procedimiento que debo realizar con cada uno de los grados. Les dejo uno para no alargar el video y pues ustedes realizan los siguientes ángulos. Solo ese mismo procedimiento, solo cambia el ángulo, ¿verdad?